Muy bien. Buenas noches. Mi nombre es Graciela Santamaría López. Soy su asesora virtual o facilitadora. Como les había platicado pues por mensaje, soy bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tengo una maestría en investigación social aplicada al medio ambiente y me gustan mucho los temas de naturaleza y sociedad. De hecho, es de los principales que estoy o he estado trabajando. Y en este módulo 20, pues justo es esta interacción entre entender los ecosistemas y la parte social y nuestros impactos eh, en el ecosistema y también cómo el ecosistema nos influye en nosotros, ¿no? Eh, para comenzar con esta primer sesión, me gustaría mucho, primero y antes que nada, por favor, que pongan su nombre completo en el eh, pueden renombrarse. Del lado derecho se posicionan sobre su nombre y le ponen el nombre, nombre y apellidos. ¿Por qué? Se ha estado implementando, me parece que a partir de hace unos cuantos módulos, que las participaciones en estas sesiones se tomen en cuenta con puntos extra. Es decir, por cada sesión se estará tomando 1.25 como un punto extra al final. Es decir, si yo estoy como en la rayita en el módulo y necesito un empujoncito, seguramente ese será. Pero no podría tomar sus nombres si a mí me gustara decirles, oye, yo te puedo ayudar, pero si no me pones tu nombre, pues no voy a saber quién eres, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ustedes se posicionan del lado derecho sobre donde está, por ejemplo, Betty Bravo, ¿no? O, por ejemplo, eh, Clara o DNA no sé, podría ser el ADN, ¿no? O bueno, ustedes saben, ¿no? Y entonces a mí me encantaría mucho saber quiénes son. Ok. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna maestra, gracias. Ok, vale. Entonces, en el chat, buenas noches, Maribel, María, listo, buenas noches, bienvenidos. Ok, Gracias. ¿están viendo mi pantalla? Sí, Ok, bien, entonces esta semana 1 comenzamos con el módulo 20, optimización de los sistemas naturales y sociales, y la semana corre del 11 de julio al 17 de julio, es decir, una vez cerrada la plataforma se acaba la semana 1. Las reglas de participación en esta sesión, como les decía y como les mencionaba, sí se necesita que pongan su nombre completo para que yo sepa quiénes son. Me gustaría mucho si pueden abrir micrófono y contarnos un poco de ustedes o si prefieren que sea por chat porque les da un poquito de pena, pero a mí me gusta mucho usar esta plataforma porque es un modo de acercamiento, ¿no? Es como podemos preguntar y responder, resolver como dudas de inmediato. Es un espacio académico, por lo tanto hay que mantener las reglas de etiqueta, como en todos los espacios académicos, ¿no? Proceder siempre con respeto, ¿no? Y compañerismo. Y una regla súper importante es que todas las preguntas son válidas. Entonces aquí estamos para ayudarles, para resolver dudas o para agrandarlas, dicen por ahí. Podríamos aprender bien todos, ¿no? ujú, Me gustaría mucho hacer algunas recomendaciones en general sobre el módulo. Si ustedes se han dado cuenta, no es con estas modificaciones se han estado haciendo mejoras, ¿no? Muchas de las preguntas de estas encuestas que se están haciendo con los alumnos es poder mejorar nuestros módulos, mejorar nuestro sistema. Y entonces, por ejemplo, el módulo 20, que pudo haber sido la sesión
hace un mes ya no es el mismo módulo 20, por lo tanto hay algunas adecuaciones que les voy a platicar. Para ustedes es la primera vez, pero quizás si alguien está recursando observará que no son exactamente las mismas. Y hay recomendaciones, ¿no? Bien, hablaremos de las recomendaciones para la actividad 1, las recomendaciones para la actividad 2, para las actividades formativas, el foro de aprendiendo, y en cada una de ellas me gustaría escucharlos, ver cuáles son sus dudas, sus preguntas o cuáles son los temas que han estado generando o abordando. Bien, como en todos los módulos, se espera que ustedes desarrollen esta capacidad de, como todos los estudiantes de prepa en línea, de poder autogestionar su conocimiento. Es decir, yo tengo una duda, yo estoy investigando hacia dónde tengo que dirigirme. Y esto es importante porque necesitamos reconocer cuáles son las fuentes confiables de información. Por aquí, ¿alguien conoce cuáles son como las fuentes importantes? Buenas noches, Ruth, bienvenida. Es decir, pues, las que son universidades. Las que son universidades. Compañera de Samsung, ¿puedes poner tu nombre, por favor? Es muy importante que pongas tu nombre para poder tomarte en cuenta en los puntos extra por participación. Te lo agradezco. Sí, las universidades es una fuente muy confiable, las instituciones, ¿no? Y sobre todo, si ustedes tenemos una herramienta que es gratuita y se llama Google Académico, pueden poner ahí algunos de los elementos que estamos buscando y seguramente ustedes ya conocen, dentro de la plataforma de Prepa en línea tenemos bibliotecas virtuales. Ustedes tienen acceso como estudiantes a estas bibliotecas virtuales y es un mundo de información que es posible, ¿no? Exacto. Dice Alma, me baso en las fuentes de instituciones, organismos nacionales e internacionales. Muy bien. Muy bien. A ver, compañera de Samsung, dime. Tienes levantada la mano. Ok, voy a poner aquí el mensajito. Es importante que pongan su nombre para tomarlos en cuenta en las participaciones. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, con respecto a todos los que tengan respaldo por autores reconocidos, ok. La actividad número 1 se llama contaminación del agua. Y es, como siempre les menciono, los recursos de prepa en línea están hechos casi explícitamente para esta actividad, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar estos recursos y con estos generar el material suficiente para su actividad y que les dé un contexto de lo que se tiene que saber en esta actividad. Además, tendrán recomendaciones que les voy a hacer yo misma, pero este es un espacio o ciertos recursos que les van a ayudar. ¿Han intentado entrar a alguno de estos recursos, compañeros? Sí, yo ya los vi. Muy bien. Betty, ¿tienes alguno que te haya gustado o que te haya parecido muy interesante? Pues sí, sobre cómo contaminamos el agua. La verdad, como que no, había hecho mucha conciencia sobre ese uso, sobre cómo la contaminamos, todos los químicos,
O sea, todo lo que generamos dañoso todo el daño que nos puede ocasionar, tanto como a nuestros ecosistemas, como a nosotros. El uso sostenible. Muy bien. Aquí la compañera Clara nos comparte que el uso sostenible del agua es muy dinámico, por supuesto, y también hay algunas invitaciones, ¿no? A hacer la huella La huella ecológica. ecológica para poder observarnos como a nosotros mismos en nuestras actividades, digamos, en nuestra conducta ambiental. Por ahí, Estela, ¿querías compartirnos algo? Eh, no, asesora, es solo que sí, he estado revisando los recursos. Ajá, muy bien. Buenas noches, Lidia Torres. Muy bien, muy bien. Entonces, Bueno, buenas noches. Yo lo que opino que realmente no tenemos un cuidado en relación al agua porque aquí donde yo vivo, pues tiende a que se desperdicie mucho, la contaminamos bastante y desafortunadamente, pues ya no tenemos la manera de que se recarguen los mantos acuíferos. Desgraciadamente, pues como ya todo está pavimentado, ya no hay manera de que se absorba tanto. Entonces sí debemos de tener conciencia de ese. Afortunadamente, a lo mejor, entre comillas, ¿verdad? Están los pozos de agua, pero tomemos en cuenta, por ejemplo, Monterrey, que ahorita están padeciendo de una manera pues bastante drástica la falta de agua. Bueno, eso es lo que exacto. yo opino. Sí, qué bueno que lo mencionas, compañera. Sí, sí hay. Cuando uno dice, observamos estos conflictos o estas crisis por las que estamos pasando, sí, sí existen. Se han estado desarrollando alternativas y entonces ir buscando estas alternativas desde la ciudadanía que se implementen nos pueden ayudar, ¿no? El glosario me sirvió para conocer y aprender palabras. Es muy específico y nos ayuda a resolver dudas específicas. Muy bien. Entonces, algo que nos ocurre generalmente es que, como dice la compañera, si yo estoy viviendo en Monterrey, pues yo veo una ciudad y de pronto, pues me imagino que una ciudad, pues no es un ecosistema, ¿no? Me ha tocado en algunos otros grupos donde como que es complicado pensar a una ciudad como un ecosistema y tendríamos que observar que igual que en un ecosistema hay un flujo de energía, pues decimos, bien, eh, el sol nos va a dar energía a las plantas y habrá herbívoros y luego carnívoros y luego carnívoros secundarios. Ok, ¿y qué pasa cuando estamos hablando de una ciudad? Pues una ciudad también es un ecosistema. Yo le mencionaría que es un socioecosistema, porque está la parte social y es los seres vivos con la interacción con este medio ambiente y tenemos quienes generan oxígeno, ¿no? Que son los árboles, las algas, ¿no? Son quienes generan el dióxido de carbono, que somos nosotros con un montón de actividades y tenemos el agua que nos permite hacer muchas actividades humanas, también así como sobrevivir a muchos seres vivos. Y digamos que de aquí tomamos los recursos, pero además también tenemos residuos, ¿no? Aguas residuales. Es decir, hay que ver el ecosistema no solo como estamos usando recursos, ok, ya los estamos usando, pero también estamos desechando. Es decir, hay un flujo de energía positivo o negativo, pero dentro de este ecosistema. Entonces, los invito a retomar que las ciudades son un socioecosistema. Francisco Islas, en lo personal me gustó mucho la opción del uso sustentable. Bueno, Ahora, otro comentario que quiero hacer, por ejemplo, mi mamá era de Veracruz, entonces tengo familia por allá
hace algunos años pues era todo verde, muy bonito y había muchos riachuelos, allá incluso le llaman chorritos digamos, ¿dónde sale el agüita? ¿Dónde nace el agua? Desafortunadamente estas últimas ocasiones que he ido, ahí era un clima bastante húmedo y desafortunadamente pues también ya se está llenando de demasiadas personitas. Entonces, pues ya cambió vaya, porque ahí sí es un ecosistema, pues ya está más seco el clima, ya no se ve pues la vegetación como era antes, entonces yo ya lo empiezo a notar un tanto más seco. Entonces esa es también de cierta manera la huella ecológica, pues vamos a decirlo así, más desafortunado, porque estamos acabando con ese entorno que era tan bonito, tan lleno de vida, de aires, de muchos pajaritos, allá le llaman clarines, unas aves bien, cantan preciosísimo, pero también desafortunadamente tiene que ver porque ya las atrapan y pues todo tiene que ver. Ahora sí que todo es una cadenita y estamos acabando muy rápido y muy feo con el planeta. Y si hablamos de agua, como le menciono, pues ya no hay la misma cantidad de agua que había hace unos años. Claro. Compañera, ¿cuál es su nombre? Teresa Zamora Mendoza. Teresa Zamora Mendoza. Ajá. Es importante Gracias. poner su nombre para que no, Okay. no la mencione como Samsung o así. Así es que se me dificulta un poquito utilizar Bueno, la tecnología. ya se lo puse ahí. Muchas gracias. Áreas Alma Rosa, esas áreas nos proporcionan servicios para vivir. La mancha urbana va acabando con estos recursos. Sí, es cierto. Pero además también pensemos en que, bueno, nos los acabamos. Pero si nos los acabamos, o sea, si nosotros tenemos esta capacidad de tomar de ellos, también tenemos esta capacidad de volverlos a incluir, ¿se dan cuenta? O sea, por eso podemos hablar de un socioecosistema, porque tanto podemos usar como podemos promover. ¿Se han dado cuenta cómo nosotros elegimos las especies que queremos, que nos son importantes, y entonces podemos promover? Por eso es que yo los invito a reflexionar que las ciudades, los espacios donde están los humanos, que no podríamos decir que hay, es más, ni siquiera la luna, ¿no? Sí. Ya la luna ya la hemos tocado, entonces, por lo tanto, cada espacio donde hay un humano es una ida y vuelta, ¿no? Nosotros tomamos, desechamos, pero también el espacio nos ofrece y también nosotros al espacio. Entonces, ¿podemos ofrecerle mejores cosas? Sí. Sí. Bien, entonces, justo nuestra actividad 1 nos pide que nos enfoquemos en cómo consumimos el agua. Nos están pidiendo que hagamos una observación de cómo estamos consumiendo el agua. Yo llevo, desde que llevamos esta actividad, intentando contar cuántas veces me lavo las manos al día, ¿no? Y depende, ¿no? O sea, ahora que el COVID nos hizo retomar medidas preventivas, ¿cuántas veces nos lavamos las manos al día? ¿Unas 50? ¿Unas 60 son suficientes, no? ¿Y cuánto tardamos lavándonos las manos? ¿Está bien? ¿Está mal? Hay que reflexionar, ¿no? Y entonces aquí les hago algunas recomendaciones sobre saber más o menos las cantidades de cuánto se consume cuando nos lavamos, por ejemplo, las manos, cuánto consumimos al bañarnos, ¿no? ¿Cuánto estamos consumiendo al lavar los trastes, las lavadoras y el caso de los sanitarios? Y eso es solo observándonos a nosotros mismos, ¿no? Hay aquí otra recomendación en la Gaceta UNAM sobre el consumo de agua en México, hacia dónde va dirigido. Y si ustedes observan esta gráfica, que es una gráfica circular, nos va a hablar de un total del agua en México y hacia los porcentajes. Las termoeléctricas utilizan un pequeño porcentaje, el 5%, la industria está utilizando un 5%, nosotros en las ciudades tal vez un 14% y el espacio agrícola un 76%. ¿Por qué el espacio agrícola utiliza tanta agua?
¿Se les ocurre por qué se usa tanto? Por las cosechas, maestra, ¿no? Exacto, exacto. Podemos reforestar, dice una compañera. Soy Patricia Guerrero, pero dice que soy Dani. A ver, vamos, Dani. Te puedes renombrar, porque si no, yo al final me voy a volver loca. Tendré que tomarle una foto y si no, no voy a saber quién eres. Dani, 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 levanta la mano. No te veo. Creo que incluso ya se fue, ¿verdad? Ya. No, maestra, ya cambié mi nombre. Por favor, Patricia Guerrero. Porque luego ocurre que tenemos varios compañeros con el mismo nombre y entonces ya no sé, pues no sabría bien. Compañero Francisco, un problema del ser humano es que piensa en el hoy y cada vez que se crean nuevas ciudades, nuevas poblaciones, jamás se piensa en el impacto negativo, ¿no? Y eso yo siempre se los comento. Imaginemos que tenemos 3 donas, ¿no? Ya saben, la hora de la cena, en la mesa hay 3 donas. ¿A cuántas personas podemos invitar a cenar con 3 donas? Compañero Víctor, ¿quieres participar? ¿A cuántas personas podemos invitar con 3 donas en la mesa? A las que uno desee. ¿Sí? ¿Para cuántas nos alcanza? A las porciones que puedan ser posibles. O sea, se trata de invitar, no de satisfacer las necesidades. Eso es muy importante, lo acaba de mencionar, satisfacer las necesidades, ¿no? Como dice el compañero, podrían ser 3, bueno, pero si parto las donas a la mitad podrían ser 6, si las parto en 3 podrían ser más, 9, ¿no? Pero imagínense que hay 3 donas y son 100 personas. Y como dice el compañero Víctor, ¿se podrían satisfacer las necesidades? Híjole, no. Y eso es capacidad de carga, ¿no? Capacidad de carga. En el caso de la mesa, la capacidad de carga podría satisfacer la necesidad de 3 personas. Quizás hasta de 6. Tal vez de 6, pero resulta que en México somos más personas, ¿no? Y entonces que la capacidad de carga de nuestro país y de nuestros recursos con respecto a la huella ecológica, es decir, que estamos consumiendo mucho más de lo que el espacio, los recursos y el territorio nos lo permite, ¿no? Exacto. Patricia, ¿quieres participar? Sí, facilitadora. Yo creo que es muy importante lo que acabamos de decir ahorita con las donas, pero ahorita lo estamos viendo con el agua, con la tierra, con los alimentos. No estamos realmente satisfaciendo esas necesidades que ahorita lo vemos principalmente en Nuevo León, ¿no? Esas necesidades que si lo hubiéramos visto antes, todo está pasando porque estos cambios que ahora tenemos planeados o los planeamos cambiar, si los hubieran hecho mucho antes, hubiera sido mejor. Por decir, esta reforma de no usar plásticos, hubiera sido una buena idea, pero hace años atrás. Nos hubieran evitado también esos problemas de agua que, bueno, no los plásticos, ¿no? Pero hubiéramos tenido menos problemas en abastecimientos de agua. Y por supuesto, ¿no? Si ustedes observan esta diapositiva, hay un link que se llama Cuéntame en el INEGI y tienen este mapa donde podríamos observar, de acuerdo al estado en el que ustedes se encuentren, ¿no? Por ejemplo, me decían Sonora, pues sí, precisamente Sonora es un estado donde digamos que tiene una capacidad media de agua, pero Baja California Norte, pues está muy, muy bajo y Yucatán. Entonces, tomar en cuenta que los recursos son limitados, también tendremos que hablar de cuántas personas podría soportar de acuerdo a la forma de vida en la que estamos llevando.
Eso es importante tomarlo en cuenta. La disponibilidad, en este caso, es el recurso del agua. Francisco. Hola, facilitadora. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hablando un poco acerca de todos los productos y de todo lo que el ser humano hoy ocupamos en día. No sé si alguno de ustedes recuerde, yo tengo uso de razón de hace muchos años, de que antes el ser humano, hablaba hace ratito la compañera de que los plásticos, el prohibir los plásticos, el usar menos los plásticos nos pudieron ayudar. Yo recuerdo que antes mi mamá me llevaba muy pequeño a la Conasupo, a la lechería, y nos los daban, la leche nos las daban en el bote, directo en el bote, y lo teníamos que llevar limpio, y ya no se ocupaban esas bolsas que se ocupan ahora. Pero también tengo que entender yo que la mayoría de la mercadotecnia que nos venden está perjudicando mucho al ser humano. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo productos que de verdad no sabemos ni siquiera, una, qué tanta cantidad de agua se necesitan, dos, qué tantos recursos naturales se necesitan, porque no sabemos las hojas que ocupamos y desperdiciamos, no sabemos cuántos árboles se tuvieron que talar para hacer, no sé, a lo mejor un 100 de hojas. La mayoría de la gente no estamos reciclando, no estamos reutilizando, porque a partir de a lo mejor, no sé, un año hacia acá o 2 años hacia la fecha, apenas nos han venido empezando a inculcar, ¿no? En las escuelas, el reutilizar, el reciclar, ¿no? Entonces, como bien lo decía la compañera, si hace mucho tiempo o hace tiempo atrás hubiéramos hecho un poco de conciencia, pues yo creo que no estaríamos en las situaciones en las que nos encontramos. Desgraciadamente yo vivo en el Estado de México, yo vivo en un municipio que se llama Valle de Chalco, y teníamos antes unas lagunas, hace 5 años, unas lagunas impresionantes. Las pueden ustedes ubicar ahí en el internet, en las noticias, donde las fueron ocupando de relleno sanitario, y fuimos perdiendo la visita de muchas aves migratorias que venían desde Canadá, desde Estados Unidos, de Brasil, y era un espectáculo verlas, y las teníamos pues a 5 minutos de su casa, y ahora ya no vienen esas aves, ya están desapareciendo. Ahora el gobierno municipal, el gobierno estatal y federal pues las quieren volver otra vez a rescatar, pero difícilmente vamos a recuperar todo eso, porque pues las aves migratorias ya no van a regresar, porque ellas saben que ya no están esas lagunas, que ya no están esos lagos. Por lo menos yo, a mi parecer, creo que las rutas de esas aves que nos traían desde pues muchos beneficios, porque el que venga un ave migratoria a otro lugar, pues implica que también va a acabar con muchas especies endémicas que no son beneficiosas, van a traer abono, no sé, van a traer muchas cosas. Entonces, pues yo pienso que sí tenemos que hacer un poquito de énfasis en que todos tenemos que cooperar desde la casa, ¿no? Y acabas de mencionar algo muy importante. Ya observamos el problema y ahora qué vamos a hacer con él, ¿no? ¿Cuál es la vuelta de tuerca? ¿Por qué hay mucha gente que se organiza, que hace protestas, ¿no? ¿Por qué hay puntos en los que se detienen y dicen, oye, yo voy a dejar de comprar, como lo acaba de mencionar una compañera, botellas, ¿no? Porque puedo poner filtros, porque puedo consumir local, ¿no? Puedo cambiar esta mentalidad y ayudar desde cierto punto de vista. Decía una compañera, en otros módulos me comentaba, bueno, pues había una empresa, no voy a decir nombres, que estuvo extrayendo agua de manto acuífero y las embotellaba, las vendía perfectamente bien, ¿no? El pueblo se quedó sin agua y después de un cierto tiempo se hizo un socavón, que eso es una noticia en todo México, ¿no? Y no solo en ese estado, sino ahora si lo recordamos y buscamos en las noticias, de pronto hay socavones en varios lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque está ocurriendo algo. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo desde mi casa, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer pequeñas modificaciones, ¿no? Tomar conciencia, cuánto es lo que estoy gastando, pues, de dinero. Para eso nos sirve tomar las observaciones, ¿no? Me están pidiendo que yo observe en qué estoy utilizando el agua
a lo largo de esta semana. Yo les invitaría inclusive a repensar cuánto es lo que estoy gastando en esta agua, ¿no? Cuánto lo gasto, cuánto se lo pago al sistema de aguas, ¿no? Y habrá compañeros que dicen, bueno, en mi colonia no hay problemas de agua, pero si estás en Ciudad de México, en Iztapalapa, y dices, aquí no llega el agua, ¿no? Tenemos problemas. O el compañero que dice que está en Texcoco y que tampoco hay. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Y hay que empezar a observar. Les comentaba, hay lugares, por ejemplo, en Iztapalapa, que se llegan con pipas y hay estados donde se tienen que pedir pipas o empezar a extraer de otros puntos, ya sea de pozos. Y hay esfuerzos, por ejemplo, al menos que yo sepa, en Ciudad de México hay ciertas delegaciones, alcaldías, donde ya se está haciendo la cosecha de lluvia, ¿no? Y se pueden hacer, hay programas en los que se puede solicitar para que estas alcaldías o estos espacios donde se está teniendo la carencia se pueda cosechar para la comunidad. Eso es uno. Hay otras propuestas, inclusive, para que esta agua, que es la de lluvia, la podamos reinyectar a los mantos acuíferos. Es decir, no es agua que se tenga que revolver precisamente con las aguas negras o con el agua del alcantarillado. Y eso también lo podemos impulsar nosotros como ciudadanos, sí, por supuesto. O sea, a veces estamos esperando que desde arriba vengan las soluciones, pero también nosotros desde abajo también tenemos que ser propositivos, ¿no? Lili, nuestros recursos son mínimos en comparación con la demanda, claro, y estamos rebasando el consumo sostenible del planeta. Y desafortunadamente los programas de difusión sobre el cuidado del mismo es muy escaso. No hay sobre todo un valor civil muchas veces desde el núcleo de la sociedad y de la familia. Y por eso estamos aquí en Prepa en Línea haciendo una reflexión sobre todo lo que tiene que ver en esta ocasión con el recurso del agua, pero podría ser el aire, ¿no? Podría ser la tierra, podrían ser los árboles, ¿no? La fotosíntesis. Muy bien. Con respecto a la actividad 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Les mencionaba, vamos a reconocer este impacto de la contaminación del agua, cada quien desde su socioecosistema, desde su espacio. Vamos a proponer acciones que puedan ser sustentables, es decir, si yo estoy viendo problemas, también hay que empezar a buscar cómo se pueden solucionar y hacer propuestas de soluciones y hacer un reporte de la práctica de uso sustentable del agua. ¿Qué es lo que me piden? Que haga una tabla de monitoreo de al menos 3 días, identificar cuál es mi actividad, cuál es, si está contaminando, si no está contaminando, cuál es su, digamos que su origen. Entonces, yo me voy a... Muy bien, aquí tenemos. Por ejemplo, me voy a el día 1. El día 1, ¿no? Pues lavarse las manos y por decir algo, 30 veces, que yo creo que son pocas, yo hoy me conté hasta 50 veces, ¿no? La actividad contamina, sí, no. ¿Qué tipo de sustancia? Ah, jabón líquido de manos. Y entonces aquí los invito, seguramente ustedes en el módulo 15 ya lo hicieron, ¿no? Observar las letras chiquitas de la parte, pero son chiquitas, ¿no? Donde dice de qué está compuesto el jabón de manos. Y entonces buscamos cuáles son los orgánicos, cuáles son los inorgánicos, ¿no? Si están contaminando y a dónde iría a parar. Cada vez que yo me lavo las manos, esto que contiene el jabón de manos va a parar al desagüe. ¿Y este desagüe a dónde va? ¿Qué parte del ecosistema está afectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lavo los trastes, bueno, al menos cena, desayuno, comida y cena, ¿no? Y entonces en la lavada de trastes se va grasa, se va jabón y se van residuos de comida. Si es la grasa, son los residuos de comida, bueno, pues es orgánico, pero el jabón es inorgánico y empiezo a leer las letras chiquitas, ¿no?
Y entonces me comentan, hay cosas muy minúsculas, ¿no? Por ejemplo, yo observo, cuando cocino, entre que se te ensució y eso, me volví a lavar las manos. Ah, bien. Lavé el auto, ok. Bañé al perro, lavé la ropa y lavé la ropa, le puse, ¿sabes? El desmanchador, el suavizante de tela, ¿no? Le puse el que es específico. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué tipo de sustancias son las que estamos tirando a la coladera? Pero además también que eso sepamos que va a ir como consecuencia seguramente a un río o a un gran caudal. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta sobre cómo hacer este reporte de práctica? Yo facilitadora, estaba viendo que, por decir, en cada día son 3 ejemplos de lo que hacemos. No, sería que en todo un día observes todas las actividades, más bien, durante el día observas todas las actividades en las que usas el agua, desde que te despiertas hasta que te duermes. Yo aquí puse 3, pero podrían ser 10 o podrían ser 12 o podrían ser 20. Ah, ya. Ok, sí está bien, porque yo, bueno, no dice prácticamente que nada más tienen que ser 3. No, no dice. Ah, ok. Bueno, mi duda que tengo, Muchas maestra, gracias. perdón, la duda que tengo es que se tiene que hacer en Excel la tabla o la tenemos que hacer en Word. Pues finalmente lo vas a pasar a un procesador de textos que es el Word. Solo es más sencillo, por lo general, hacer las tablas en Excel y luego la copias y la pegas en el Word sin problema. Ah, ok, gracias, maestra. Maestra, perdón. Entonces, en un día, poner 5 o 6. Y luego en el segundo día igual otro y en el tercer día son 3 días, así. Sí, son 3 días de observarnos a nosotros mismos. Ah, ya, ok. Y poner en cada día, lavar los trastes, bañarnos, Todo, lavar todo en cada día. todo lo que estamos usando el agua. Ah, ok. Y qué es lo que, ¿A la inclusive, tabla como en el ejemplo que puso usted o como en el ejemplo que está que nos pusieron en la actividad? cualquiera de las dos es correcta, ¿eh? Ah, ok. Sí, Cualquiera de las dos. están los mismos parámetros, Sí. que es, a ver, espérame. Están exactamente los mismos, nada más que yo puse como mi ejemplo, ¿no? Y lo que hice fue irme a las letras chiquitas del jabón de manos de mi baño, ¿no? Entonces agarré y, como dice la compañera, con lupa. Inclusive le tuve que hacer zoom, ¿no? Porque se ven tan chiquititas que no nos alcanzamos a ver. Entonces, yo les digo, por favor, que hagan esta actividad como con esta capacidad de reflexión, con esta observación, qué es lo que, en qué utilizo el agua. Y nos vamos a dar cuenta que son muchas más cosas de lo que imaginas, ¿no? Si me dedico, por ejemplo, a pintar, uso el agua. Si me dedico a cocinar, uso el agua. Si soy abogado, uso el agua, ¿no? Si soy estilista, uso el agua, ¿no? Todo el tiempo estamos usando el agua. ¿Ok? Entonces, esta sí sería mi invitación a que lo hagan como a conciencia. Solo son 3 días. ¿Vale? En cada día vemos las que lo que observaron ustedes. Lo que observamos, ok. Claro, cada día. Y por supuesto que no se va a parecer lo de Betty con lo de Víctor, con lo de Patricia, porque cada quien tiene sus actividades, ¿no? Entonces, son muy personales. Otra duda, en el índice, tenemos que hacer un índice. Al hacer la introducción, nos piden media cuartilla. Dejamos nada más, por ejemplo, como hoja número 2, por ejemplo, en la media cuartilla, dejamos así vacía la otra media cuartilla o ahí agrego mi tabla y la pongo también como número 2. Sí, lo puedes hacer continuo, no tienes que dejar espacios en blanco. Ok. Sí, gracias. Y entonces justo lo que les... Dígame, Víctor. Señorita asesora, una pregunta.
Estamos tan industrializados Ujú. que todo lo que utilizamos es contaminante. Sí, entonces no creo que nada más con 3 días podemos identificar lo que nos estamos perjudicando a la naturaleza. ¿Sí? Entonces, esto es un vicio que tenemos no de ahorita, de años. Y el problema no somos en realidad la sociedad, sino es los gobernantes a los que nos hemos dirigido y todo este tipo de cosas, porque se les dan permisos a las industrias con sus dádivas y todo este tipo de cosas para que se les permita vender sus productos a la sociedad. Entonces, desde ahí tenemos un vicio muy arraigado en el cual nos estamos perjudicando. Ahorita lo que estamos haciendo es darle un mejoral a una persona que tiene pulmonía. Ya Claro. está el ejemplo de Monterrey, ya está el ejemplo de Puebla, de los socavones que ustedes estaban mencionando y todo este tipo de cosas. Desafortunadamente, todo lo que tenemos a la mano, bolsas de plástico que nos daban en los súper para poder cargar nuestros productos y ser más fácil el traslado de estos a la casa, lo que usted, ahora ya nos los quitaron, ya ahora están industrializando unas bolsas de estas de color rojo o verde, no sé, que también son contaminantes. Entonces, a lo que yo voy es, todo esto que usted nos está diciendo, yo le puedo mencionar jabón, pasta de dientes, champú, acondicionadores, jabones para trastes, jabones para el pelo, champú para lavar los coches. Todo esto es una situación que venimos arrastrando, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, y no hemos hecho absolutamente nada por resarcir este daño que estamos haciendo. Otra de las cuestiones que usted estaba manejando es la pavimentación que estamos haciendo a nivel Ciudad de México. Anteriormente se pavimentaba estas calles con adoquines, el cual se filtraban las aguas hacia el subsuelo y se absorbían y se volvían a llenar los mantos acuíferos. Ahora estamos, la tecnología nos ha superado, pero también nos ha afectado en mucho, Esa sería mi aportación en este tema. Y digo, lo que le dije ahorita, pues lo puedo poner así en 3 días, pero ¿de qué me serviría? Pues yo, bueno, les agradezco definitivamente. Es muy importante que observemos que no, 3 días tal vez no sean suficientes, ¿no? Y te felicito, Víctor, porque tienes este nivel de conciencia que seguramente te llevará a tomar decisiones a ti y a tu familia. Y un poco lo que esperamos en Prepa en Línea es que cada uno de nosotros sea un agente de cambio, ¿no? El hacer, el hacer conciencia y el observarnos nos permita ir modificando conductas, porque además, si esperamos que las cosas vengan de arriba hacia abajo, pues ya vimos que se tardan mucho, pero también de abajo hacia arriba tenemos mucho por hacer, ¿no? Bueno, yo considero que el compañero tiene mucha razón, que desafortunadamente la mayor parte del agua se utiliza en las grandes industrias. Por ejemplo, no sé de él como persona mayor también, no sé si recuerde que antes, como mencionaba el otro compañero, que la leche no se daba en bolsa, sino en el bote. Íbamos al mercado, llevábamos nuestra bolsita de mandado. Íbamos a la panadería, llevábamos nuestra cestita para echar ahí el pan, no necesariamente nos lo tenían que dar en una bolsa. E incluso cuando íbamos al mercado que compramos, por suponer, frijol o arroz, nos lo daban en un conito de periódico. Entonces, pues, fíjese, desde ese momento todo era, digamos, reciclable, no era necesariamente una bolsa y un envase para cada cosa. Ahorita, pues, lo más viable, pues, un ejemplo que podríamos hacer, que tenemos la manía de comprar las agüitas embotelladas cuando bien podemos llevar nuestros recipientes desde casa y así no contaminaríamos con tantísimo PET. Ahorita una de las opciones que pues se está llevando aquí en su casa
es que Gracias. todo cartón, papel, claro, lógicamente que esté en perfectas condiciones y limpio, se recicle. Esa considero que sería una buena parte para no contaminar, digamos, el ambiente, y otra también para no utilizar tantísima agua. No recuerdo bien en qué módulo, pero también estamos viendo el aspecto que contaminaría más, si el producir plástico o que nos den en papel las cosas. O sea, de todas maneras estamos afectando al planeta, pero esperemos que en un determinado plazo, no es como lo dice usted, no esperemos que nos caigan las soluciones, sino que ojalá y se haga algo para que realmente no afectemos. Porque si necesitamos papel, pues talamos una, que si necesitamos bolsa, pues son sustancias que están contaminando. Entonces, pues, de verdad que no estamos haciendo mucho al respecto. Gracias. Así es. Y entonces, uno de los elementos o consecuencias de pues estos productos que se desechan y van a parar a los ríos o a los lagos o a los cuerpos de agua es la eutroficación. ¿Tienen alguna duda sobre este término o este concepto? No. Ok, muy bien. Entonces, esta eutroficación básicamente, digamos que hace que prolifere las algas en la parte de la superficie, pero hacia abajo lo que se va juntando es materia orgánica que va perdiendo oxigenación y perdemos también este cuerpo de agua, que podría ser bien agua potable y utilizable o agua para la agricultura o agua para muchos otros seres vivos, ¿no? Entonces, retomando la actividad número 1, tengo que entregar un procesador de textos donde se encuentre mi portada, mi índice, una introducción breve. Pueden tomar información de los recursos de Prep en línea, pueden retomar precisamente estas reflexiones que hemos estado trabajando y presentarlo mucho antes de su tabla de monitoreo. Su tabla de monitoreo desde los 3 días, todo lo que hayan observado, sean 3, sean 10, sean 20 actividades, lo que cada uno ha observado. Explicar, recuerden que siempre en un reporte de práctica, además de lo que observaste, ahora sí con ojos de científico, además de observar, hay que reflexionar esta observación. Por lo tanto, es importante que expliquen la tabla. A veces solo caemos en poner la tabla, pero todo esto que hemos mencionado sobre nuestras reflexiones tienen que ir amparados con esta explicación del monitoreo, ¿ok? Y proponer un plan de acción encaminado al uso sostenible del agua. Es decir, ya observamos todos los problemas y ya todo lo malo. Ahora hay que proponer, darle la vuelta de tuerca y qué vamos a hacer, ¿no? El objetivo de mi plan de acción, 3 acciones personales, ¿no? Como dijimos, bueno, la compañera dijo, bueno, ya no vamos a usar botellas de PET, vamos a usar esto. Ya no vamos a consumir a ciertas marcas, sino que vamos a procurarlo nosotros, ¿ok? ¿Cuáles son las estrategias a nivel personal o a nivel familiar que podemos llevar a cabo? Lo que está dentro de nuestras posibilidades. Las estrategias para el objetivo, cuáles son las acciones y una acción colaborativa, es decir, a lo largo de estas reflexiones hemos hablado de que mi familia también tiene que contribuir, pero además dirán, pues mi comunidad también tendría que contribuir, ¿no? Y tal vez mi estado, ¿no? Tal vez mi país, ¿de qué otra forma podríamos generar un aprovechamiento más sustentable del agua? Y finalmente una conclusión en la que incluyamos estas 4 preguntas. ¿Cuál es el impacto ambiental de las sustancias que se utilizan en la vida cotidiana? Y eso ustedes lo van a observar leyendo también las letras chiquitas, ¿no? ¿Por qué se recomienda usar productos libres de parabenos, de siliconas y de sulfatos? ¿Qué impacto tienen los fosfatos en los detergentes? Que al que lleguen a un cuerpo de agua, a un río, a un lago, ¿qué es lo que está provocando? ¿No? Estamos hablando de estos problemas de eutroficación.
y cuáles son las acciones de la familia que pueden reducir la contaminación del agua. Es decir, nosotros ya llevamos a cabo el plan A o el plan B, o bueno, me acabo de dar cuenta, ¿no? O sea, la verdad es que la actividad sí me funciona y estoy observando cosas que no había visto. O compañeros que ya lo observaron y dicen, yo desde hace un año o desde hace 2 años ya llevo estas acciones, ¿no? Y no, me parece que no hace falta decirlo porque ustedes ya son del módulo 20, están a punto de terminar prepa en línea, saben la importancia de reconocer el trabajo de los demás, saben la importancia de expresar las fuentes de su información y por lo tanto citar y presentar las fuentes de información de una forma adecuada. Ustedes saben qué formato es... ¿Cómo se presenta el formato APA? Sí, ya lo hemos hecho. Ya lo han hecho, Ya, perfecto. yo ya lo he hecho, maestra, sí, gracias. Muy bien. Pues, como ustedes saben, para todos aquellos que no ponen fuentes de información, para aquellos que están tomando información de cortando y pegando, sin poder citar de la manera correcta o que omiten las fuentes de información, están cayendo en el plagio. Entonces, les puse un mensajito, espero que lo retomen, todo mundo lo sabe. Quienes no presenten fuentes de información caen en el problema del plagio y seguramente su actividad no será tomada en cuenta, ¿no? Entonces, para evitar eso, recordemos el manual, digamos el manual de buenas prácticas, de citas y de bibliografía que se encuentra ya en el foro de novedades, pero también se los recuerdo, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, un recurso de prepa en línea, en este caso el recurso se llama el uso del agua, podemos citar de dónde viene, se llama recurso, la plataforma es de prepa en línea CEP, pegamos el link y ponemos la fecha en la que fue consultado, ¿ok? Entonces, así de sencillo, si utilizamos recursos de prepa en línea, si utilizamos recursos del internet, ¿no? Hay que buscar fuentes que sean confiables y finalmente subir nuestra actividad con la nomenclatura solicitada. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda sobre la actividad número 1? No, por el momento, maestra, gracias. Ok, muy bien. Actividad número 2 y es mis acciones para cuidar el medio ambiente. Nos recomiendan revisar los recursos de procesos del ecosistema, sobre lluvia ácida, el efecto invernadero, gases de efecto invernadero, el cambio climático, la huella ecológica, la mitigación y el glosario. Y yo los invito a la reflexión sobre, ahora sí dicen que somos lo que comemos, ¿no? Ustedes sabían que, bueno, no solo es, y como lo han estado observando en distintas investigaciones, que se produce mucho más CO2 en la producción de ganado, precisamente porque las vacas al estar haciendo la digestión, ¿no? Están emitiendo bastantes gases a la atmósfera. Y entonces de pronto dicen, ay, bueno, hay una mayor contaminación. Y no es porque una vaca tenga más flatulencias que los humanos, ¿no? Sino porque no es una vaca, sino son muchas vacas. Y son muchas, muchas más vacas de lo que imaginamos. De pronto, llegamos a un punto en el que, lo comentaba por aquí una compañera, consumimos o llegamos a una condición que se llama consumismo. Y es decir, si reflexionamos, hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, 1 o 2 generaciones, no se consumía tanta carne. De hecho, se consumía mucho más vegetales que lo que se consumía de carne. Pero además también reducir el consumo de carne. También es que precisamente esta comercialización nos llevó a pensar o nos llevó a instaurar un chip, ¿no? Así de, el que come carne es el que tiene dinero, ¿no? El que come carne es el que tiene un poder adquisitivo, el que tiene carne es de un nivel económico, ¿no? Y entonces se dice que las personas son socialmente identificadas por lo que consumen.
habría que pensar esto. ¿Qué estoy consumiendo? Y saber si eso realmente me está haciendo bien, si es parte de mi salud, ¿no? Si realmente lo necesito o no lo necesito o cuánto lo necesito, ¿no? Y entonces los alimentos son como clasificadores sociales, ¿no? Y ocurre desde la primaria, desde los chiquitos. El que lleva para comprar, ¿no? Ese sí tiene dinero, pero no es que necesariamente sea el niño más saludable. O en la oficina, ¿no? El que lleva para comprar, pero eso no sabemos si es necesariamente lo más saludable. Y entonces si pensamos en las toneladas que se emiten por cada tipo de producción, y les digo, no es que una vaca tenga más flatulencias, sino todo el proceso que lleva a cabo, ¿no? Entonces decimos, bueno, el ganado vacuno, las emisiones de CO2 son bastantes con respecto a los cerdos, los pollos, los búfalos, ¿no? Algunos otros rumiantes, algunas aves de corral, ¿no? Inclusive podríamos obtener proteína animal, por ejemplo, de los caracoles, y no emiten tanto CO2. Pero hay que hacer una reflexión sobre lo que socialmente implica. Y entonces los invito a ver esta imagen y a reflexionar un poquito. Les presento arriba a la izquierda, bueno, les cuento, estos son fotoperiodistas, Peter Menzel y la escritora Faith Alusio, hicieron un recorrido por varios países y fotografiaron a las familias con lo que consumen durante una semana, ¿no? Entonces se dieron cuenta, a ver, arriba a la izquierda está una familia mexicana, arriba a la derecha está una familia de Estados Unidos, abajo a la izquierda está una familia italiana, abajo a la derecha está una familia alemana. Entonces, si pensamos en que somos lo que consumimos, ¿qué le pasa aquí a la familia de Estados Unidos? Pues sus comidas son rápidas, prácticamente no tienen frutas, verduras, y pues por lo consiguiente en algún futuro van a tener problemas de obesidad, de ataques de corazón, pues por lo mismo de que comen así, me imagino que tampoco han de hacer ejercicio, de problemas de una vida sedentaria. De todos ahí, pues creo que los mexicanos tenemos un poco de todo, pero sí nos excedemos mucho en esa marca de refrescos que no sé por qué les gusta tanto, pero pues bueno, ya no está, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos de antes, ¿no? Es una plática así, ¿no? Antes nuestros papás nos acostumbraron a comer lo que había, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Ahora ya nuestros hijos no quieren comer lo que hacemos, entonces para ellos es más práctico ir a comprar una torta y ahora ya no les puedes decir nada, ¿no? Y nosotros también somos parte de ese problema. Exacto, exacto. Y entonces, pues, como dice el compañero Víctor, ¿no? Tal vez no se solucione en una semana, pero la reflexión se va a casa, como dice la compañera Patricia. Es que su comida usa muchos empaques, utilizan mucha basura, mucho empaque. Pero justo en la familia mexicana, ¿no? Es en vez de ver el ojo, como dicen, ajeno, vamos a ver la viga en nuestro propio ojo. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos bebiendo? ¿No? O sea, imagínense que todos esos litros de refresco provienen de agua que es agua potable, ¿no? Que ya no tenemos como agua potable, ahora es el refresco. bebida azucarada, ¿no? Bien, entonces decimos, eres lo que comes, ¿no? Lo que ocurría antes, las personas de antes, dicen, los mayores de 60, mi abuelito, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño, consumía frijoles, fruta, y era un hombre súper saludable.
Y ahora, bueno, pues la dieta que llevamos, ¿no? Como dicen los compañeros, si tú lees las letras chiquitas, pues todo tiene contaminantes, ¿no? Y pues repercuten en enfermedades, un cuerpo más débil, ¿no? Tenemos algunas consecuencias. Entonces, estas reflexiones quiero que se las lleven a su actividad número 2. ¿Qué tengo que entregar? Bueno, nos piden que hagamos lectura de 2 textos bastante pequeños, que hagamos una tabla de registro de 3 días y me voy al Excel. Podría ser alguna otra hoja de cálculo si ustedes conocen, pero el Excel es bastante amigable. Ok, y entonces me pide. Primero vamos a observar durante 3 días lo que consumimos. Entonces yo le pongo así, día 1, lo que consumo en la comida, ¿no? En el desayuno, perdón, comida y cena. Y luego identifico cuántos gramos son de cada tipo de proteína animal. Huevo, jamón, pollo, ¿no? Pescado, carne de res, carne de pollo. Bueno, ya observé los 3 días. Ahora me piden, ya elaboré mi tabla de consumo. Muy bien, ahora una gráfica de barras donde se observe el consumo total de gramos por tipo de proteína. Es decir, en el día 1, ¿cuántos gramos de huevo consumí? Ah, pues en este caso, su servidora, acá en su casa, nos comimos cada quien 100 gramos. Vale. De pollo 112 y de cerdo 88. Y así por día. Ok. Ya tenemos el total de consumo por tipo de proteína. Es decir, yo me voy a ¿cuánto por huevo? De huevo en 3 días yo consumí 200 gramos. De pollo 154 y tal. Entonces me piden que haga una gráfica de barras donde pueda representar el tipo de proteína y el consumo en gramos. Yo me posiciono, digamos que selecciono mis datos, me voy a insertar y aquí me dice un gráfico de barras. Ok, ya lo tengo. Y ya me dice, fíjense cómo la clave para que mi gráfica sea lo que yo necesito es identificar o crear una tabla que me permita decir lo que yo quiero. Entonces, si mi objetivo es el tipo de proteína es la que tengo que seleccionar. ¿Qué tal que me equivoqué? Si ustedes se van aquí a seleccionar datos, en seleccionar datos, va de nuevo, aparece una tabla, ¿no? Y tú puedes cambiar de fila a columna. Y puede cambiar así. Ups, no cambié. Así, ¿no? O de la otra manera. Ustedes eligen cómo quieren presentar la tabla. Es importante que todas las tablas que ustedes generen tienen que tener el título y además también me pide que tengan las unidades. Por lo tanto, si ustedes observan aquí en el signo más, me dice, ¿qué le quieres poner? Ah, pues le quiero poner etiqueta a los datos. Pero además también quiero ponerle el título a los ejes. Y entonces aquí en el eje de las X y en el eje de las Y, aquí le quiero poner gramos. Y aquí le voy a poner tipo de proteína. Tipo de proteína. ¿Ok? Maestra, Dígame. ¿ahí puedo falsear la información? ¿Ahí puedes qué? ¿Falsear la información? Falsear, ¿cómo es falsearla? Sí, pues es que, por ejemplo, yo soy una persona que trabajo, soy chofer Ajá. y entro a las 7 de la mañana y salgo a las 9 de la noche. Desafortunadamente, todos este tipo de situaciones no los puedo llevar al 100% porque Claro. tengo que comer donde pueda encontrar una fonda, Y lo que con una haya. comida corrida. En la mañana me tendría que comer una torta con un tamal, y en la noche un pan de dulce con un café. Esa es mi situación real en esta situación. 2,
para llevar todo este proceso que ustedes nos están mencionando en la plataforma y que es perfecto, esto debe de tener consecuencias económicas, porque pues comer pescado a estas alturas de la vida es carísimo. Sí, No, no es que les pida que coman pescado, sino es lo que no, usted no, no, comió. no. Lo que usted Ujú. comió, si usted comió tamal le pone, ¿no? Y Pues el tamal, sí, si tiene 10 gramos de pollo o 10 gramos de cerdo, pues 10 gramos de cerdo o es que tendrá. ahí sí, no, ahí sí voy a reprobar porque pues Ay, no sé qué honesto. cuánta porción me vayan a dar en la fonda. Pues ahí Sí, sí voy a reprobar. también, Compañero, lo ¿Sí? felicito por tan honesto que es. Es que en Qué realidad lindo, qué honesto. no sé si nada más sea yo o seamos la mayoría que somos gente que estamos gente trabajadora y que estamos cumpliendo con este tipo de situaciones. claro, Y es bueno, bien difícil. también está la opción, como dice plataforma. Si usted, por ejemplo, fuese vegetariano, Sí. pues no tiene estos datos de consumo de carne. Ah, sí, Entonces, cierto. se lo pide a un familiar, ¿no? O a algún compañero que esté consumiendo carne. Oye, más o menos cuánto comiste. Y entonces hacemos un aproximado. ¿Le ¿Vale? parece buen plan? No sé, de alguna forma voy a tener que falsear la información, porque no sé Bueno, si mi familiar Facilitadora. me vaya a decir dígame. honestamente lo que es. Bueno, es otra cosa, ¿no? Que nos está planteando el compañero Víctor, pero también es bien chistoso porque también yo por decir yo soy mamá, yo hago mi comida y la verdad no tengo esa conciencia de decir, voy a hacer esto y voy a hacer 100 gramos, 50 Claro, gramos, ¿no? Sino simplemente digo, pues son 5 personas, pues necesito 1 kilo, ¿no? Y a claro. ver, Sí, pero por ejemplo, ¿cuántas veces pues no, es como te, ha- dice mi te has compañero, ¿no? A detenido veces, a poner un huevo cuánto pesa, ¿no? O así cuando ajá, vas ninguna. sí, ajá, pues esta vez, si tienes la oportunidad, dígame, ¿cuánto pesa un huevo, no? Sí, Un sí, kilo de claro. huevo, aproximadamente 16 huevos, Ok, según lo que he Pero contado. cada huevo, pues también no peso cada huevo. Y también estamos ahí en un dilema, porque no todos los huevos son iguales. claro, Pero por supuesto. Pero claro, además es que nos están pidiendo que observemos, ¿no? Sí, exacto. Es un ejercicio de observación. Digo, yo puse aquí un ejemplo y nunca había pesado un huevo. Esta vez dije, bueno, pues peso el huevo y veo más o menos cuánto, pero es un aproximado, por supuesto que es un aproximado, ¿no? Sí, claro que sí. Y es un ejercicio de observación. Quizás el compañero, bueno, pues no consuma carne, pero le pido que observe 3 días más o menos que está consumiendo, ¿no? Puede ser que sus niveles sean muy pequeños de consumo de proteína, pero son válidos, son los suyos, ¿no? Bien, entonces, de la gráfica de barras, ¿tienen alguna duda? No. Ok. asesora, ahí entraría también lo que es el queso, la crema, ¿verdad? Proteína animal. No, sería carne, básicamente carne. Ah, ok. Ujú. Muy bien. Segunda gráfica que me piden en esta actividad 2 es una gráfica circular donde se observa el porcentaje de consumo por tipo de proteína. Ya dijimos que es durante los 3 días. Ok, entonces ya tenemos el tipo de proteína, ya tenemos el total, ¿no? Y el porcentaje. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Y lo mencionamos, puede ser una regla de 3. Tenemos el consumo total de proteína en estos 3 días, que es al 100%, y tomo, por ejemplo, el pollo, ¿no? El pollo, en este caso, en este ejemplo, tengo un consumo de 154 gramos y tengo una incógnita. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, esto es al 100 y este pollo a cuánto equivale en porcentaje.
multiplico 154 por mi 100 y lo divido entre el total de consumo. ¿Cómo es esto en el Excel? Muy sencillo. Si ustedes observan, pongo un signo de igual, multiplico los gramos de, en este caso, el pollo, podría ser el pescado o la res, por 100 y lo divido entre el total de toda la proteína. Y si ustedes observan, pues vamos haciendo, si tú ya pones esta fórmula, básicamente lo jalas y se generan todos los datos. ¿Dudas o preguntas de cómo hacer la regla de 3? No, está entendido, gracias. Muy bien. Y entonces me van a pedir ahora que yo haga una gráfica circular con respecto a una gráfica pastel, ¿no? Con respecto a este porcentaje. Entonces me posiciono sobre esta tabla y me voy y elijo un gráfico de barras. Digo un gráfico circular. Y aquí ya tengo el total consumido, pero me piden que seleccione los datos. Ok, voy a seleccionar, voy a quitar el total para que se vea así más bien el tipo de proteína en porcentaje, pero además vamos a ponerle un título. Me están pidiendo porcentaje, ¿no? Porcentaje de consumo por tipo de proteína. Y también me puedo posicionar sobre los datos, ponerle etiquetas a los datos. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas aquí? No. Muy bien. No. Ok. Muy bien. Y luego, la tercera parte es que tenemos una tabla de equivalencias. Y es decir, se hicieron investigaciones y sabemos que por cada kilo de huevo se produce 4.8 kilos de CO2. Por cada kilo de pollo se produce 6.9 kilogramos de CO2. Ok, qué bueno que ya no hay dudas. Y entonces, para poder hacer esta última tabla, lo que tenemos que hacer es, ya tenemos el tipo de proteína, tenemos el total de gramos, pero además hay que pasarlo a kilos. ¿Y qué es lo que hacemos para pasarlo a kilos? Pues sabemos que 1 kilo equivale a 1000 gramos, de tal manera que podemos multiplicarlo por 1 y dividirlo entre 1000 y así sacamos el porcentaje, digamos más bien, en lo que equivale en kilogramos. Y para poder pasarlo al consumo de CO2, tendremos que volver a hacer una regla de 3, es decir, en este caso es el total de huevo, que es esto, es 44 el total de huevo por 4.8. ¿Por qué? Porque mi tablita dice que 4.8 es lo que se está emitiendo de CO2 y luego lo dividimos entre 1. Y así hacemos como nuestra reglita de 3 para poder sacar el consumo de CO2 o la emisión que se produce de CO2 por cada uno de los tipos de proteínas que estamos consumiendo. Si no consumimos res, si no consumimos pescado, cerdo, bueno, pues no se consume. Perfecto, porque entonces no estamos emitiendo tanto al medio ambiente. Y entonces, como les digo, si esta fórmula ya está aquí, lo único que tenemos que hacer es jalar. ¿Ok? Listo. ¿Dudas o preguntas sobre esta tercera tabla? ¿La tablita esa está en las ligas que nos están dando? Esta tabla sí, está en... Sí, ¿verdad? Es la tabla. Ok. Ajá. Y este ejemplo... Ahí vamos a sacar los datos del... Ok. Sí, la tabla de hecho está en plataforma. Oh, ya no, ya me sacó. Ok.
pero la tabla está en plataforma y pues el ejemplo va a quedar en YouTube. Yo terminando, para todos los que no pudieron asistir o participar, estará aquí. Y bien, entonces, más o menos es lo mismo que explicamos. La regla de 3, ¿no? Tenemos un elemento A que equivale al B y el C que no sabemos cuál es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué se hace en la regla de 3? Bueno, despejamos la incógnita y ponemos A por B y lo dividimos entre C. Dígame, compañera Ana Laura. Maestra, gracias. Es que me surge, por ejemplo, una pregunta. Hoy yo comí chicharrón. Eso sería proteína y también el atún. Claro, el chicharrón es cerdo y el atún es pescado. Bueno, tiene un montón, si es enlatado, tiene un montón de soya. Sí, cierto. Ajá. Pero como dice, hacemos un aproximado. Pero el chicharrón sí lo pongo así como proteína. Como proteína es cerdo. Bien, gracias, maestra. Asesora. Sí. Dígame. Bueno, hace un momento le pregunté sobre el queso y usted me dijo que no, pero vi que en la tablita sí menciona queso. ¿Sí menciona queso? Sí. Bueno, yo vi que ahí decía queso. Ah, sí. Sí menciona queso. Gracias. Ok. Gracias, sí se puede. Muy bien. Y entonces, recuerden que en todo momento habría que hablar en qué unidad estamos trabajando. Entonces, fíjense aquí, si son 200 gramos de huevo, que equivale al kilo, se van los gramos y entonces ya queda la unidad que es el kilo. A veces cuando hacemos estas fórmulas o en Excel se nos olvida. ¿Y cuál era la unidad? Ah, estamos hablando de 0.2 o 200 kilogramos de huevo se produce 0.96 kilogramos de CO2. Para que sea equivalente no debemos olvidar o hay que poner atención en las unidades, que no se nos olvide. ¿Ok? Y entonces, chan, chan, chan. Actividad número 2. Tengo que realizar un cartel de divulgación. Y este cartel de divulgación es, si lo hice yo, así como le puse un título, le pongo mi nombre. Porque si no, podría ser de cualquier persona. ¿Está entendido? Eso es súper importante porque si lo hice yo, le pongo mi nombre. ¿Ok? Tienen que ir las gráficas de registro. ¿Cuáles son? La gráfica de barras y la gráfica circular, ¿no? Con sus títulos, con sus unidades, ¿ok? Tiene que explicar cuál es el impacto de las actividades humanas, ya lo hemos estado reflexionando, y qué relación tienen con el efecto invernadero. Y entonces hablamos de las emisiones de CO2. ¿Cuáles son acciones para poder reducir la huella ecológica? Y aquí en esto, cuando estamos hablando de los efectos, más bien la implicación del efecto invernadero, tendrá relación con esta tabla o esta tercera tabla que hicimos, que es sobre las emisiones, ¿no? Yo estoy haciendo el cálculo de cuántas emisiones por el tipo de consumo que estoy, el tipo de proteína que estoy consumiendo y entonces se hace evidente, ¿ok? ¿Dudas o preguntas sobre el cartel? Sí, maestra, la gráfica de registro es la que ya anteriormente hicimos, esa la vamos a... Sí, esas son las dos gráficas que hicimos. ¿Esas las dos las vamos a poner en el cartel? Exacto, la gráfica de ¿Sacamos barras. captura de pantalla? Sí, inclusive si te posicionas en el Excel, lo mandas a Paintbrush o lo cortas y lo pegas, funciona como una imagen. En mi cartel. Ajá, sí. Y luego ya le mando, ya con la liga, ponemos la liga, ¿verdad? Sí, eso es súper importante, qué bueno que lo mencionas. Revisen, por favor, que el link funcione, que el link esté público y que yo lo pueda ver, porque si lo entregan el domingo a las 11:56 de la noche,
y resulta que el link no funcionó, van a tener que solicitar una extensión de tiempo. Y entonces, bueno, pues ya va en reducción de su calificación, ¿no? Entonces, por favor, Sí. revisen que el link sea público, que se pueda ver, Ok. ¿no? Inclusive yo les comento, bueno, pues hagan una captura de pantalla para que yo pueda visualizar que lo están haciendo, ¿no? Y entonces así esperemos que lo entreguen, por favor, el jueves, el viernes a más tardar, pero bueno, si se les complica y terminan entregando a las 11 de la noche, que tenga todos los elementos para que ustedes obtengan las mejores calificaciones. Es como una infografía, maestra, el cartel, Sí, porque ahorita una compañera preguntó que nunca he hecho un cartel, pero es como una infografía, compañera, me imagino, sí, ¿verdad? sí, puedes hacerlo como infografía. Puede ser Como la infografía Canva, en puede Canva, ser sí. las aplicaciones que ustedes mejor manejen, pero además Ok. recuerden, Prep en línea jamás les va a pedir que entren a una aplicación que les cuesta, ¿no? Sí. Cualquiera que sea gratuita y en la que ustedes puedan hacerlo. Que tenga los elementos importantes. Claro que siempre está el reto que ustedes no son digamos que no son cualquier estudiantes, son estudiantes especiales, son estudiantes virtuales capaces de usar las aplicaciones, ¿no? O sea, Gracias. claro, justo lo que yo les decía, durante la pandemia todo mundo sufría, pero Ay, nosotros ya sabíamos de qué se trata. Es adaptarse o morir, ¿no? Entonces nosotros sí somos ay, sí. capaces de adaptarnos. Ay, me está Entonces, pasando algo que, como ya estamos cerca de terminar, me está pasando algo como que ya quisiera terminar, me está entrando como que hasta más ansiedad. ya falta poco, Ay, estás en el sí. camino. Y entonces, se va a entregar el link en un procesador de textos, Ujú. tiene que presentarse su portada, el enlace de su cartel y una conclusión. Recuerden, las conclusiones giran en torno a esta reflexión que ya hemos estado platicando, giran en torno a los recursos que tú ya revisaste en Prep en línea y que seguramente traes en mente. Y como todas las actividades, fuentes de información. De lo contrario, si no hay fuentes de información, se está cayendo en un problema de plagio. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con respecto a la actividad número 2? No por el momento, maestra, gracias. Ok, muy bien. Las actividades formativas son cuestionarios. Básicamente, si ustedes leyeron los recursos en plataforma, se contestan muy fácil en 5 o 10 minutos y lo único que tú vas a ganar es participación. Lo único que te beneficiará es conocimiento. No es poca cosa, pero sí que nos va a ayudar, ¿no? Y el foro de aprendiendo. En el foro de aprendiendo les puse por ahí un ejercicio, este es un link, de hacer su propia huella ecológica, ¿no? De pronto nos está preguntando, ¿cómo puedo reducir la huella ecológica? Si esa es una de las preguntas detonadoras, primero tendría que saber cuál es mi huella ecológica. Si mi huella ecológica es de necesito 2 planetas para vivir yo, entonces hay que identificar en qué tendría que reducir para poder llegar a necesitar solo un planeta, ¿no? O menos, la mitad de un planeta para que viva alguien más, ¿no? Y entonces, si ustedes hacen ese ejercicio de la huella ecológica y me lo pueden compartir o lo pueden compartir para que podamos hacer el debate, es importante. Recuerden que el foro de aprendiendo no tiene calificación, se toma en cuenta como participación, pero sí es una habilidad indispensable. En este foro, de verdad, créanmelo, Prep en línea es genial porque busca desarrollar esta habilidad de argumentación. No sé si en algún momento les ha pasado que están queriendo, ya sea en la casa, ¿no? Con un familiar o en el trabajo y tienes un proceso de discusión y dices, yo estoy seguro de que tengo la razón. A ver, demuéstralo, ¿no? Y a veces, te quedas así de, sé que tengo la razón. Pues da tus argumentos, ¿no? De forma respetuosa. Pues esta habilidad la puedes desarrollar aquí.
para poder desarrollar esta habilidad de diálogo, de discusión en un ámbito de respeto, tenemos este ejercicio en Prepa en línea. Pueden ponerte cualquier tema y tú vas a ser capaz, todos nuestros estudiantes de Prepa en línea son capaces de tener un argumento, gracias a que aprendieron la habilidad de la discusión con respeto, con amabilidad, pero esto es algo que no hay que dejar de pasar. Dígame, Patricia. A mí me pasa, bueno, desde el módulo 1, que es como usted lo decía, ¿no? Es muy padre poder encontrar planteamientos de los compañeros, que es como decíamos, no, es que yo tengo la razón, es que yo lo que pienso está bien, y a veces no, nos encontramos, por decir, como nuestro compañero Francisco, o no, Víctor, que decía, bueno, es que no todos tenemos las mismas oportunidades ni las mismas situaciones, ¿no? Y bueno, no desgraciadamente, pero sí tenemos otra forma de ver de diferente forma la misma pregunta. Exacto. Y entonces, pues también hay que aprender a observar los otros puntos de vista. Se vale, ¿no? Se vale también reconocer las diferencias y las similitudes. Yo puedo estar de acuerdo en alguna parte y no estar de acuerdo en otra parte, y no por eso nos vamos a los golpes, ¿no? Porque puedo decirle, oye, no estoy de acuerdo por esto y por esto, pero porque yo ya estoy estudiando. ¿Se dan cuenta que podemos decir nuestra opinión después de haber leído, después de habernos nutrido, después de haber observado? Si no hacemos esta capacidad de observación, no podemos inclusive emitir una opinión, ¿no? Francisco, siempre es muy importante aprender de los demás y de las diferentes formas de pensamiento. Exacto, y esto es empatía. Pues, con respecto a la semana 1, serían las actividades en general. Les doy la bienvenida. Este módulo me parece que va a ser muy nutrido. Les agradezco su participación, todas sus opiniones, y los espero el jueves, ¿no? Que me digan cómo les va con sus actividades, cuáles han sido sus observaciones, hasta dónde vamos, y también si tienen dudas, bueno, pues para eso estamos. Nos vemos el jueves. Recuerden que estas grabaciones van a quedar en el canal de YouTube. Todo va al foro de novedades. En el foro de novedades estaré dándoles mis recomendaciones, y también tomaremos en cuenta, si ustedes fueron un poco más tímidos y no quisieron hablar, tomaremos en cuenta la participación en el chat. También tomaremos en cuenta el que ustedes me escriban, ¿no? Y me digan, oiga, yo llevo esto de avance, y el asunto es que sean activos, ¿no? Como dice el compañero, bueno, pues si yo tengo un trabajo que no me permite estar como tan pegado aquí, pero estoy haciendo mi labor de observación y mi labor de reflexión, y finalmente la entrega también será tomada en cuenta, ¿no? Entonces, cualquier duda. Bien, me faltó solo una cosa, y es tiempos de entrega, y se termina la semana el domingo, y si se requiere alguna extensión, con mucho gusto, las primeras 3 semanas. Después de las primeras 3 semanas, a mí se me complica. Si se requiere una extensión, tienen que enviar el mensaje, cuál es la causa, la razón, y decir el nombre de la actividad, la semana, ¿no? Y siempre pidan la extensión una vez que ya tengan hecha la actividad, porque a veces me ocurre que me piden la extensión y no la han terminado, y luego vuelven a pedir una segunda. Ya es muy complicado para mí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Okay. De acuerdo. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho su participación, porque este es el lado humano, ¿no? Del otro lado de la pantalla hay un humano con el cual interactuar, con el cual participar, y Prepa en línea no solo es una computadora, somos personas que estamos tratando con personas y estamos aprendiendo todos.
Pues les Muchas agradezco. gracias, maestra. Les agradezco Gracias mucho. también. Buenas Gracias por noches. todo, profesora. Bueno. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches. Suerte. Excelente noche, Gracias. gracias. Gracias.